Vamos a cambiar de tema. 40% de los futuros servicios locales de educación, los SLEP, que se instalarán, presentan índices de alta complejidad para partir y tendrán que enfrentar desafíos significativos para su cambio, según un estudio de la Universidad del Desarrollo. Para conversar sobre ello, estamos con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la misma universidad. Mauricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, entendamos, a ver, esto ha sido tema, sin lugar a dudas, una vez que conocemos la situación en Atacama, afortunadamente, entre comillas, se va solucionando. ¿Qué se entiende, de acuerdo al estudio que hacen ustedes, esto que el 40% de los futuros SLEP tienen índices de alta complejidad en este traspaso desde el mundo municipal a ser parte del Estado, podríamos decir, o del Estado? Al final, ¿qué significa alta complejidad, Mauricio? ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan y cómo también la ley puede ayudar justamente a ese traspaso? Sí, mira, en la Facultad de Educación lo que hicimos fue tomar varios indicadores de contexto y de las propias escuelas, como por ejemplo el índice de vulnerabilidad o la tasa de ruralidad que enfrentan los establecimientos escolares, junto con la asistencia escolar, el CIMSE, la deserción y la rotación docente, por ejemplo, para poder ver cuáles son los desafíos que están enfrentando los municipios que pasarían a conformar los nuevos SLEP. Y a partir de aquello, elaboramos un ranking que nos permite entonces establecer tres categorías de alta complejidad, mediana o baja complejidad, en el sentido de que estos indicadores pueden significar mayores desafíos para el traspaso o una nueva administración. Y eso es lo que tratamos de elaborar acá. Y lo que decimos es que aquellos que están en la categoría de alta complejidad presentan, por ejemplo, mayor vulnerabilidad escolar en sus aulas y también una tasa de ruralidad mayor, lo que hace que estos antecedentes de contexto hagan que los desafíos de gestión y administración de esta nueva gobernanza sean más complejos, efectivamente, versus otro establecimiento donde la vulnerabilidad escolar puede ser más baja y la ruralidad también. Y también los otros indicadores tienen que ver, por ejemplo, con la matrícula promedio por establecimiento. Establecimientos de alta matrícula, 2.000 estudiantes, siempre va a ser más complejo de administrar que establecimientos de 200 o 300 estudiantes promedio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la asistencia escolar. Establecimientos con alta inasistencia van a ser más complejos, lo mismo con la alta deserción. Y bueno, y lo mismo hacemos respecto del CIMSE en cuanto a los resultados que de estos establecimientos escolares que van a conformar los nuevos SLEP presentan al día de hoy. Ustedes también, Mauricio, estaba viendo aquí los números del estudio, presentan, de acuerdo a los criterios que usted y que tú mismo nos explicas, hay algunos que tienen más complejidad que otros. Por ejemplo, el SLEP en Los Álamos, 18 puntos, SLEP Cachapoal, O'Higgins. ¿Dónde se presentan quizás mayores dificultades y por qué? Las mayores dificultades están relacionadas con los efectos propios de la pandemia también, que tiene que ver con la asistencia escolar, con la deserción escolar y con los resultados en las pruebas estandarizadas como el CIMSE. Además, hay un dato interesante que agregamos nosotros, que es la rotación docente, porque estos SLEP también han tenido problemas de instalación respecto de la dotación docente con la que cuentan o con la que no cuentan, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos que previo al traspaso a un SLEP, estos municipios ya presentan alta rotación, es decir, profesores que se mueven de un año a otro de manera sistemática en el tiempo, nos genera un desafío importante para mantener la estabilidad del proceso educativo con profesores que están por un periodo más largo que un año, por ejemplo, y también desafíos de cómo captamos mejores profesores o más profesores para sectores que son más aislados o que están en regiones extremas, por ejemplo. Sí, Mauricio, claro, te escuchaba atentamente lo último que decías y uno incluso hasta lo puede cruzar con experiencias personales. A mí en lo particular me toca convivir mucho con profesoras y profesores por diversas razones. Y en el fondo escucho eso muchas veces, lo difícil que está haciendo hoy día encontrar profesores. Los profesores cuando entran, salen de la universidad a los 3, 4, 5 años, sencillamente dicen, ¿saben qué? Me dedico a otra cosa. Por diversas razones, desde lo económico, desde el tema, no sé, tú decías, de la ruralidad, desde temas de estrés también, lo complicado que está haciendo hoy día, por ejemplo, enfrentarse a alumnos es muy distinto al alumno de hoy día, quizás que hace 20, 30 años. Es un elemento que está dificultando mucho el conseguir profesores que estén dispuestos a trabajar en el aula. Claro, efectivamente es un gran problema que nosotros tenemos porque los profesores desertan muy rápidamente, ¿sí? Sobre todo los mejores profesores desertan rápidamente del sistema escolar y se cambian a otras áreas o otros oficios, profesiones afines a la carrera que estudiaron. Entonces es muy común que un profesor de matemática, por ejemplo, se vaya a trabajar a una
universidad o industria donde aplica conocimiento estadístico de otro tipo y deja el aula. Entonces estamos perdiendo constantemente buenos profesores, sobre todo los primeros 5 años después de egreso. Y eso es un desafío que tienen todos los sostenedores escolares públicos y privados en Chile, pero en particular cuando hablamos del cambio de una gobernanza desde el sistema municipal a un sistema como los SLEP puede ser aún más complejo de administrar dado todo el contexto que conocemos. Ahora, nosotros sabemos que hay SLEP que lo hacen muy bien y que han logrado en estos 4 años, por ejemplo, de instalación, han logrado un buen proceso de traspaso. Por ejemplo, un caso que siempre citamos, ¿cierto?, el de Andalien Sur en Concepción, que en sus 4 años de implementación aproximadamente ha logrado la estabilidad administrativa y de recursos humanos, por ejemplo, para poder encauzar el nuevo SLEP. Pero eso no ocurre en todos los otros que ya están existiendo. Por ejemplo, tú citabas el caso de Atacama y otros que ha sido más compleja la implementación. Entonces, lo que nosotros decimos también acá es que tenemos que aprender de las buenas prácticas de aquellos SLEP como Andalien Sur, por ejemplo, para replicarlo en los otros SLEP que están ya en operación o en proceso de implementación entre el 2022 y el 2023. Y luego también preguntarse qué vamos a hacer con los que comienzan a partir del 2024. Porque en esos SLEP también tenemos algunos que presentan alta complejidad para su implementación, mediana y baja complejidad. Mauricio. Entonces, sí, que hay un elemento, y tú me corriges los datos. Creo que hasta el día de hoy habían 11 de 70 SLEP ya funcionando. O sea, queda todavía un buen curso. Tú nos mencionabas varios ejemplos, por ejemplo, el de esa en Concepción, en la región del Biobío, que funciona muy bien. Otros no funcionan nada de bien. El problema ahí tiene que ver con la ley. La ley puede ayudar, o cambios en la ley, a que esos que tienen quizás más vulnerabilidad, que eventualmente pueden tener más problemas, ¿es la ley la que podría modificar eso? Porque en la discusión que hemos escuchado de Atacama, hemos escuchado diagnósticos para todos los gustos, y uno siente también que cada grupo interesado, porque hay profesores, hay diferentes instancias, como cada uno tira agua para su molino también, cada uno defiende también sus causas. En el fondo, aquí ¿es la ley la que puede ayudar por ejemplo, a que estos lugares en que ustedes ven y catastran que pueden haber más dificultades, ¿es la ley la que puede ayudar en eso o son otros factores? efectivamente hay que mirar la ley, sobre todo cuando hablamos de los próximos SLEP que comienzan a partir del 2024. Y ahí tenemos que preguntarnos si queremos que aquellos municipios que tienen bajos niveles de complejidad, es decir, que tienen bajas tasas de deserción docente y de deserción escolar, que tienen buenos resultados en el CIMSE o, por ejemplo, tienen baja ruralidad y baja vulnerabilidad, o sea, tienen condiciones que hoy día actualmente como sostenedores municipales están haciendo el trabajo bien o mantienen indicadores estables, nos tenemos que preguntar, y esta es la oportunidad para preguntarnos si queremos que esos pasen a formar un SLEP y estresar a esas organizaciones que hoy día tienen buenos indicadores y más estables con el traspaso y el cambio a una nueva gobernanza, que no tenemos la claridad todavía cuál es el mejor mecanismo para que este traspaso sea el adecuado y no afecte los resultados de aprendizaje que nosotros buscamos o que la ley busca a través de esta nueva institucionalidad. Ahora, respecto de si hay que cambiar la ley, como te decía, en este caso sí, y en otros casos tal vez son más problemas de gestión, donde los LED que están funcionando necesitan más recursos, más apoyos en la instalación por parte de la Dirección de Educación Pública Nacional o del Ministerio de Educación, para poder ver cómo hacemos los traspasos más efectivos y aminoremos los efectos negativos que estos han tenido. O sea, recojo de tus palabras y entiendo que es un poco como todo en la vida. Claro, muchos te dicen, no, la ley es todo el problema. No, tú dices, en algunos casos es la ley, en otros casos es gestión. Como que en cada región uno va encontrando, como en cada situación, distintos problemas. No es que aquí existe una bala de plata, es decir, cambiamos esto y cambia todo. No, claro, yo creo que hay SLEP, como te decía, que lo están haciendo bien y que tenemos que mirar qué es lo que están haciendo bien, porque lo están haciendo bien con la ley como está, digamos. Y hay ciertas condiciones seguramente que... También, por ejemplo, decir, ¿qué pasa ahí que lo podemos hacer en otros lugares? Claro, lo que yo he constatado en algunos estudios que he estado leyendo, también las conversaciones permanentes que tenemos con los distintos SLEP, es que donde funciona bien, más que la ley, es porque hay un liderazgo muy potente por parte de quienes asumieron este rol y que logran encauzar entonces ciertos objetivos que se descansan mucho en los liderazgos personales y profesionales de estas personas que están empujando el carro para la transformación.
pero está todo situado más bien en estos liderazgos, más que en los recursos que entrega toda la institucionalidad pública para el traspaso de los SLEP, hacia los SLEP. Y también tenemos que pensar respecto de si, como te decía, si queremos que SLEP, que hoy día tienen buenos indicadores, como por ejemplo Santiago Centro o Manquehue o Costa Itata, por ejemplo, que hoy día tienen bajos niveles de complejidad, si queremos traspasarlo a partir del 2024, aún sabiendo que no tenemos la claridad ni identificado realmente cómo se hace un buen traspaso sin que afecte los indicadores que hoy día están más estables en estos SLEP, Sí, perdón, en estos municipios. Sí, Mauricio, hace un par de días, el lunes, me tocó conversar en la radio con el nuevo presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Aquí cada uno puede tener diagnóstico y posturas distintas, sabemos claramente cuál es la postura del Colegio de Profesores. Y él decía, hacía una crítica más profunda, más macro. Decía, aquí la reforma, este tema de los SLEP, que funciona en nuestro país hace 7, 8 años, partió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, él decía, no es ni chicha ni limonada. Pasamos desde la gobernanza o el sostenedor, que son los municipios, a esta figura que es el Estado, pero no es el Estado. El ministro de Educación no se puede meter mucho, hay una cierta autonomía, pero esa misma autonomía te lleva a que muchos caciques locales, sea parlamentarios, sea alcaldes, todos tratan de poner a su gente ahí, vienen elecciones y esto se politiza. ¿Cómo, a tu juicio, hay algo de razón ahí, que aquí no es ni chicha ni limonada, porque al final se politiza todo, el gobierno no se puede meter mucho y al final terminamos como una suerte como de territorio de nadie? Yo creo que antes que eso es importante considerar que aquí tal vez hubo un mal diagnóstico respecto de que los SLEP iban a ser la solución a los problemas que tenían los sostenedores municipales. Y dado los antecedentes que tenemos, parece que el cambio de gobernanza o administración no era la clave para obtener mejores resultados en términos de calidad y equidad. Toda la literatura lo que constata es que si queremos avanzar hacia mejores niveles de calidad y equidad, por ejemplo, lo que necesitamos es invertir fuertemente en educación inicial, porque ahí es donde están los máximos retornos, por ejemplo, o invertir mucho en formación docente, formación inicial como formación continua. Bueno, y otras variables que son más relevantes que el cambio de gobernanza, como la infraestructura, la tecnología, etcétera, ¿cierto? El cambio de gobernanza no hay evidencia que nos diga que el cambiar de un tipo de administración a otra por sí misma va a generar mejores resultados. Entonces, cuando decimos los municipios estaban con problemas, entonces vamos a cambiar la gobernanza para que mejoren, eso no es acertado desde el punto de vista empírico y por lo tanto pareciera ser que fue una decisión más política del contexto de la época donde se discute la ley, que precisamente una mirada más técnica respecto de qué es lo que genera o no mejores resultados. Y lo que vemos ahora entonces es una cosa un poco híbrida, ¿cierto? Como bien tú dices, entre algo que es del Estado pero no es, que tiene ciertos niveles de autonomía, ¿cierto? Y que genera los efectos como políticos que tú estás mencionando. Y ahí tal vez habría que ir a mirar la ley para mirar la estructura de la gobernanza nuevamente y hacer los ajustes que sean necesarios. Por eso yo creo que aquí tenemos la oportunidad de detener este proceso para que nos sentemos a mirar cómo lo mejoramos, cómo adaptamos todo lo que haya que hacer, sobre todo para los SLEP que están ya en régimen o en proceso de transformación, y también discutamos si queremos que los próximos municipios también pasen a ser SLEP o simplemente los dejamos como otro sostenedor más que son los sostenedores municipales. O sea, recojo tus palabras y aquí vamos cerrando, Mauricio. Un poco son conceptos que uno viene escuchando hace rato, y más allá de los eslóganes políticos, se decía los niños primero o esta u otra cosa, es que en el fondo aquí invirtamos en educación preescolar, en etapas básicas, que son, no sé, pues, pre-kinder, kinder, primero y segundo básico, en tener buenos profesores y profesoras, pagarles bien, en formarlos bien. Como decías tú, hay lugares donde los SLEP funcionan porque hay liderazgos claros. Y ahí también tú tienes comunidades escolares que mucho más que los profesores, son los mismos padres, la comunidad entera que están motivados. Más allá de quién maneje esto, sea una municipalidad, sea el Estado, ¿hay otras situaciones que son las que al final mueven un poco la directriz hacia el éxito? Así es. Así es. Eso es lo que acabo de mencionar y que tú muy bien describes ahora. Sí, suena sencillo. No, no es sencillo, pero sí, uno lo puede explicar bien, pero el tema es mucho más complejo, eso hoy. Claro, cuando uno está en el diseño de las políticas públicas, uno sabe que hay ciertas cosas que hay que priorizar en función del bien común. Y eso es lo que tenemos que hacer, sentarnos seriamente a pensar qué es lo que vamos a priorizar para alcanzar este sueño que tenemos de una educación más justa y de mejor calidad. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos este espacio, un tema fundamental, vertebral para nuestro país, como la educación y también los niños más pequeños. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.